¿Sabías que la reina Hatshepsut se disfrazó de hombre para gobernar Egipto? Acompáñame a descubrir los secretos ocultos de esta poderosa faraona y sus logros sorprendentes. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. En la vasta historia del antiguo Egipto, la época de los faraones se destaca como un periodo de esplendor y misterio. Estos gobernantes, considerados dioses en la tierra, no solo regían, sino que también eran responsables de mantener el equilibrio cósmico. Su autoridad era absoluta y su imagen estaba ligada a la prosperidad del país. Cada faraón, desde la construcción de majestuosas pirámides hasta la realización de rituales sagrados, desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana de los egipcios. La religión era el núcleo de la vida egipcia, y los faraones eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Esto les otorgaba un poder casi divino, lo que les permitía justificar sus decisiones y acciones. Las grandes obras arquitectónicas, como templos y tumbas, no solo eran monumentos a su grandeza, sino también lugares de adoración y conexión con lo divino. La construcción de estos monumentos era un símbolo de la riqueza y el poder del faraón, así como un legado que perduraría por milenios. La economía del antiguo Egipto también giraba en torno a la figura del faraón. A través de un sistema de tributos y comercio, los faraones aseguraban la riqueza del reino. Las tierras fértiles del Nilo permitían una agricultura próspera, lo que a su vez sostenía a la población y fortalecía el poder del faraón. En este contexto, cada decisión tomada por el faraón podía tener un impacto significativo en la vida de millones, desde la cosecha hasta la guerra. La figura del faraón no solo era un símbolo de poder, sino también de continuidad. Su papel en la sociedad egipcia era fundamental para mantener la estabilidad y la paz. A través de ceremonias y festivales, el faraón reforzaba su conexión con los dioses y su responsabilidad hacia el pueblo. Esta relación simbiótica entre el gobernante y los gobernados era esencial para el funcionamiento del antiguo Egipto, creando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Hatshepsut nació en una familia de gran linaje, siendo hija del faraón Tutmosis I y de su esposa Amose. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la realeza y las expectativas que eso conllevaba. Su padre, un gobernante poderoso, dejó un legado que ella llevaría consigo, mientras que su madre, de ascendencia noble, le inculcó la importancia de la tradición y el deber hacia Egipto. La conexión de Hatshepsut con su padre fue fundamental. Tutmosis I había expandido las fronteras de Egipto, y su ambición se reflejaba en su hija. Al ser la única hija, Hatshepsut fue educada para ser una futura gobernante, lo que la preparó para asumir un rol que las mujeres de su tiempo rara vez ocupaban. Su ascendencia le otorgó no solo privilegios, sino también una responsabilidad inmensa. A medida que crecía, Hatshepsut se casó con su medio hermano Tutmosis II, un vínculo que fortaleció su posición en la corte. Este matrimonio no solo unió dos linajes, sino que también le permitió a Hatshepsut influir en la política del reino. A través de su familia, ella se convirtió en una figura clave en la historia de Egipto, desafiando las normas de género de su época. El linaje de Hatshepsut no solo se limitaba a su familia inmediata. Su ascendencia estaba ligada a dioses y mitos, lo que la convertía en una figura casi divina. Esta conexión le otorgó un aura de legitimidad, permitiéndole desafiar las expectativas y convertirse en una de las pocas mujeres en la historia que se proclamó faraón. Su historia es un testimonio de cómo el origen puede moldear el destino. Con la muerte de su esposo, el faraón Tutmosis II, Hatshepsut se encontró en una encrucijada. Aunque su hijastro, Tutmosis III, era el legítimo heredero, ella decidió que su experiencia y habilidades la hacían más apta para gobernar. Así, comenzó a trazar un plan audaz para consolidar su poder. Hatshepsut se proclamó a sí misma faraona, adoptando el título de Reina de Egipto. Para legitimar su ascenso, se presentó como la hija de Amón, el dios supremo, afirmando que su reinado era un mandato divino.
Esta estrategia no solo le otorgó autoridad, sino que también la protegió de posibles rivales. A medida que su poder se consolidaba, Hatshepsut emprendió ambiciosas expediciones comerciales y proyectos de construcción. Su famosa expedición a Punt no solo trajo riquezas, sino que también reforzó su imagen como una gobernante capaz y visionaria. La prosperidad de Egipto floreció bajo su mando. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de desafíos. Tutmosis III, aunque joven, no estaba dispuesto a aceptar su reinado sin luchar. A medida que Hatshepsut se afianzaba en el poder, las tensiones entre ellos comenzaron a crecer, marcando el inicio de una lucha por el control de Egipto. Hatshepsut, una figura fascinante, se presentó al mundo como un faraón en toda regla, adoptando la apariencia de un hombre. Su vestimenta, que incluía la tradicional barba postiza y el tocado real, simbolizaba su autoridad. Pero, ¿por qué eligió este camino? En una sociedad donde el poder era casi exclusivamente masculino, Hatshepsut entendió que para ser reconocida debía desafiar las normas de género de su tiempo. A pesar de su apariencia masculina, Hatshepsut no renunció a su identidad femenina. En las inscripciones y relieves, a menudo se la representa con atributos de ambos géneros, mostrando su dualidad. Esta mezcla no solo le permitió gobernar, sino que también la convirtió en un símbolo de poder y feminidad, rompiendo con los estereotipos de su época. La dualidad de género de Hatshepsut también se reflejó en su enfoque del liderazgo. Mientras que muchos faraones se enfocaban en la guerra y la conquista, ella priorizó el comercio y la construcción. Su famoso viaje a Punt, donde estableció relaciones comerciales, fue un testimonio de su habilidad para gobernar con inteligencia y astucia, fusionando lo mejor de ambos mundos. En su legado, Hatshepsut dejó claro que el poder no tiene género. Su historia es un recordatorio de que la identidad y la autoridad pueden coexistir de maneras inesperadas. A través de su reinado, desafió las convenciones y abrió el camino para futuras generaciones de mujeres en posiciones de poder, demostrando que la fuerza puede manifestarse en diversas formas. La coronación de Hatshepsut fue un evento cargado de simbolismo y rituales sagrados. En el momento en que se colocó la corona en su cabeza, no solo se le otorgó el poder, sino que también se selló su destino como faraona. Este acto, realizado en el templo de Karnak, estaba rodeado de sacerdotes y rituales que invocaban a los dioses, asegurando su legitimidad ante el pueblo y el universo divino. Durante la ceremonia, Hatshepsut se presentó ante los dioses y el pueblo, reafirmando su derecho al trono. La corona, símbolo de poder y autoridad, brillaba bajo la luz del sol, mientras los sacerdotes recitaban antiguos hechizos. Este ritual no solo marcaba su ascenso, sino que también simbolizaba la unión de lo masculino y lo femenino, reflejando su singular posición en la historia de Egipto. El significado de su coronación iba más allá de lo político, era un acto de transformación. Al asumir el rol de faraón, Hatshepsut no solo desafiaba las normas de género de su tiempo, sino que también se convertía en un símbolo de poder femenino. Su ascenso al trono fue un mensaje claro. El liderazgo no tenía que estar limitado por el género, y su legado perduraría a través de los siglos. El templo mortuorio de Hatshepsut, ubicado en Deir el-Bahari, es una obra maestra arquitectónica que refleja su grandeza y ambición. Diseñado por el arquitecto Senenmut, este templo no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo de su poder. La estructura se alza majestuosamente en la ladera de la montaña, integrada perfectamente con el paisaje, como si la misma naturaleza lo hubiera abrazado. Las terrazas del templo, conectadas por rampas y escaleras, estaban adornadas con jardines y estanques, creando un oasis en medio del árido desierto. Cada nivel del templo estaba dedicado a diferentes deidades, lo que demuestra la devoción de Hatshepsut y su deseo de ser recordada como una faraona divina. Las inscripciones en las paredes narran su vida y logros, convirtiendo el templo en un libro de piedra. En el interior, las estatuas de Hatshepsut la representan como un faraón,
con barba postiza y vestimenta masculina, desafiando las normas de género de su tiempo. Este simbolismo no solo reafirmaba su autoridad, sino que también desafiaba las expectativas de la sociedad egipcia. El templo, con su diseño innovador y su rica iconografía, se convirtió en un lugar de peregrinación y admiración. A través de los siglos, el templo ha sufrido daños, pero su esencia perdura. La grandeza de Hatshepsut se refleja en cada piedra, en cada rincón. Su templo mortuorio no solo es un monumento a su vida, sino también un legado que invita a los visitantes a descubrir los secretos de una de las mujeres más poderosas de la historia. Su historia sigue viva, resonando en el eco de las antiguas paredes. Hatshepsut no solo fue una faraona poderosa, sino también una astuta comerciante. Durante su reinado, organizó expediciones comerciales que ampliaron las fronteras del comercio egipcio. Una de las más famosas fue la misión a Punt, un lugar misterioso que se cree estaba en la costa de África. En esta expedición, Hatshepsut envió barcos cargados de productos egipcios, buscando riquezas y recursos que beneficiaran a su reino. Los barcos regresaron cargados de incienso, mirra, oro y exóticas maderas, elementos que no solo enriquecieron a Egipto, sino que también elevaron el estatus de Hatshepsut. Estos bienes eran altamente valorados y simbolizaban poder y riqueza. La reina utilizó estos recursos para embellecer su templo mortuorio y para financiar otras obras arquitectónicas, asegurando su legado en la historia. Además, las expediciones de Hatshepsut establecieron rutas comerciales que conectaron Egipto con otras civilizaciones. Esto no solo trajo riqueza, sino también intercambio cultural. Las influencias de Punt se pueden ver en el arte y la arquitectura de la época. Hatshepsut, al ser una mujer en el poder, rompió con los estereotipos de su tiempo, demostrando que la ambición y la inteligencia no conocen género. Las relaciones diplomáticas de Hatshepsut fueron clave para consolidar su poder. Ella entendió que, para mantener la estabilidad en Egipto, era esencial forjar alianzas con otros reinos. Una de sus estrategias más efectivas fue el matrimonio diplomático. Hatshepsut envió a su hija a casarse con el príncipe de un reino vecino, asegurando así una conexión directa y amistosa entre ambas naciones. Además, Hatshepsut estableció relaciones comerciales con Punt, un reino rico en recursos. Estas alianzas no solo fortalecieron su economía, sino que también le permitieron acceder a productos exóticos que enriquecieron la cultura egipcia. Las expediciones a Punt se convirtieron en un símbolo de su éxito diplomático, mostrando al mundo que Egipto era un jugador importante en la política regional. Hatshepsut también utilizó la diplomacia para neutralizar posibles amenazas. Al establecer tratados de paz con potencias vecinas, logró evitar conflictos que podrían haber debilitado su reinado. Su enfoque proactivo en las relaciones exteriores le permitió a Egipto disfrutar de un periodo de paz y prosperidad, donde la cultura y la economía florecieron. Hatshepsut, consciente de la importancia del arte en la propaganda, eligió cuidadosamente cómo se retrató a sí misma. En muchas de sus estatuas y relieves aparece con la barba postiza, símbolo de poder y autoridad, y vestida con las ropas tradicionales de un faraón. Esta representación no solo desafiaba las normas de género de su tiempo, sino que también buscaba legitimar su reinado en un mundo dominado por hombres. Al hacerlo, Hatshepsut se aseguraba de que su imagen perdurara a través de los siglos. En los templos que mandó construir, como el de Deir el-Bahari, se pueden ver escenas que la muestran en actos de adoración y ofrendas a los dioses. Estas imágenes no solo la presentan como una gobernante, sino también como una figura divina, reforzando su conexión con lo sagrado. Al integrarse en el arte religioso, Hatshepsut buscaba consolidar su poder y asegurar su lugar en la historia como una faraona legítima y venerada. La iconografía de Hatshepsut también es fascinante. A menudo la vemos representada con atributos masculinos, como el cetro y el hacha, que simbolizan su autoridad. Sin embargo, su rostro y figura mantienen características femeninas,
creando una dualidad intrigante. Esta mezcla de elementos masculinos y femeninos en su representación artística no solo desafiaba las expectativas de su época, sino que también la convertía en un símbolo de poder y resiliencia. Finalmente, la desaparición de muchas de sus imágenes tras su muerte sugiere que su legado fue objeto de controversia. Sin embargo, las representaciones que han sobrevivido nos ofrecen un vistazo a una mujer que no solo desafió las normas de su tiempo, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de Egipto. A través de su arte, Hatshepsut se convirtió en una figura atemporal, un recordatorio de que el poder puede tomar muchas formas. La influencia de Thutmose II en la vida de Hatshepsut fue fundamental. Aunque él fue el faraón antes que ella, su legado perduró en la forma en que Hatshepsut gobernó. Ella tomó muchas de sus políticas y las adaptó a su visión, asegurando que su nombre continuara resonando en la historia. Su matrimonio no solo fue una unión política, sino también una alianza estratégica que fortaleció su posición en el trono. Hatshepsut, al asumir el poder, utilizó la imagen de su esposo para legitimar su reinado. En sus monumentos y templos, a menudo se la ve junto a Thutmose II, reforzando la idea de que su gobierno era una continuación de su legado. Esta representación no solo honraba a su esposo, sino que también le daba a ella un aire de autoridad y conexión con el pasado. El legado de Thutmose II también se reflejó en las campañas militares que Hatshepsut continuó. Ella mantuvo y expandió los territorios que él había conquistado, asegurando la riqueza y el poder de Egipto. Su habilidad para gobernar y su astucia política fueron, en parte, un reflejo de las enseñanzas y el ejemplo de su esposo, quien había sido un líder respetado. A través de su reinado, Hatshepsut no solo preservó el legado de Thutmose II, sino que también lo reinterpretó. Ella demostró que una mujer podía ser tan poderosa como un hombre en un mundo dominado por ellos. Su habilidad para navegar entre las expectativas de género y su respeto por su esposo la convirtieron en una figura única en la historia de Egipto, dejando una huella imborrable. Neferure, la hija de Hatshepsut, fue una figura clave en la corte. Desde muy joven, se la consideró no solo como la heredera, sino también como un símbolo de la continuidad de la dinastía. Su madre la educó en los secretos del poder, preparándola para un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. En las ceremonias, Neferure lucía vestiduras elaboradas, adornadas con joyas que reflejaban su estatus. Su presencia era imponente, y su belleza, un reflejo de la grandeza de su madre. En la corte, Neferure no solo era una figura decorativa, participaba activamente en los asuntos del Estado. Se la veía a menudo junto a Hatshepsut, observando y aprendiendo sobre la política y la diplomacia. Su madre confiaba en ella, y su opinión era valorada. Esto no solo la preparaba para un posible futuro como faraona, sino que también la convertía en un puente entre el pasado y el futuro del Egipto antiguo. La relación entre madre e hija era profunda. Hatshepsut veía en Neferure no solo a su descendencia, sino a una extensión de su propio legado. En las inscripciones y relieves, a menudo se les representaba juntas, simbolizando la unión de sus fuerzas. Neferure, con su inteligencia y gracia, se convirtió en un modelo a seguir para las mujeres de su tiempo, desafiando las normas de género de una sociedad dominada por hombres. A medida que Neferure crecía, su papel en la corte se volvía más prominente. Se le ofrecieron matrimonios estratégicos, pero su madre la animó a centrarse en su educación y en su papel como futura líder. Esta decisión, aunque controvertida, mostró la visión de Hatshepsut sobre el poder femenino. Neferure, con su espíritu indomable, representaba la esperanza de un Egipto donde las mujeres pudieran gobernar con sabiduría y fuerza. La religión fue un pilar fundamental durante el reinado de Hatshepsut. Ella entendió que el culto a los dioses no solo era una cuestión de fe, sino también una herramienta de poder. Al presentarse como el faraón, Hatshepsut necesitaba legitimarse ante su pueblo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la devoción a las deidades? Desde su templo en Deir el-Bahari,
promovió la adoración a Amón, el dios supremo, asegurando así su favor y el de la nación. Además, Hatshepsut no solo se limitó a rendir culto a los dioses, también impulsó la construcción de templos y monumentos dedicados a ellos, lo que reforzó su imagen divina. La construcción del templo de Karnak fue una de sus grandes obras, donde se erigieron estatuas y relieves que narraban su relación con Amón. Esto no solo fortaleció su posición, sino que también dejó un legado que perduraría por siglos. La figura de Hatshepsut se entrelazó con la religión de tal manera que se llegó a considerar casi divina. En las inscripciones se la retrataba como hija de Amón, lo que reforzaba su derecho a gobernar. Este culto a la personalidad fue crucial para mantener la estabilidad en su reinado, especialmente en una época donde la legitimidad era constantemente cuestionada. La religión, por tanto, se convirtió en un instrumento de control y un medio para asegurar su legado. La expedición a Punt fue uno de los logros más destacados de Hatshepsut. Imagina el bullicio en los muelles de Tebas, donde los barcos se preparaban para zarpar hacia tierras lejanas. Punt, conocido por su riqueza en oro, especias y maderas preciosas, era un destino codiciado. Hatshepsut no solo buscaba tesoros, sino también establecer la influencia de Egipto en el comercio internacional. La reina, disfrazada de faraón, lideró la expedición con determinación. Su imagen de poder se reflejaba en la majestuosidad de los barcos, decorados con símbolos de su reinado. Al llegar a Punt, los egipcios fueron recibidos con festividades y rituales, un claro signo de la importancia de esta alianza comercial. Las relaciones diplomáticas florecieron, asegurando un flujo constante de bienes hacia Egipto. Los relatos de esta expedición fueron grabados en relieves y jeroglíficos, mostrando la riqueza que regresó a Egipto. Maderas de ébano, oro y especias llenaron los almacenes, y la fama de Hatshepsut creció. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de esta exitosa misión? Algunos creen que la reina utilizó este viaje no solo para comerciar, sino también para consolidar su poder y desafiar las normas de género de su tiempo. En el corazón de Egipto, el poder de Hatshepsut no solo se sostenía en su habilidad política, sino también en su relación con los sacerdotes. Estos hombres, guardianes de los secretos divinos, eran fundamentales para legitimar su reinado. Imagina a Hatshepsut, rodeada de sacerdotes con túnicas blancas, realizando rituales en templos llenos de incienso y plegarias. Su conexión con los dioses era vital para mantener el orden y la estabilidad en el reino. Los sacerdotes no solo eran figuras religiosas, eran también poderosos consejeros. Hatshepsut sabía que su apoyo era crucial para consolidar su autoridad. Al ofrecerles riquezas y tierras, aseguraba su lealtad. En este juego de poder, cada ceremonia y cada ofrenda eran pasos estratégicos para mantener su posición. Los rituales se convertían en una danza entre lo sagrado y lo político, donde la fe y la ambición se entrelazaban. Además, la construcción de templos dedicados a dioses como Amon-Ra reforzaba su imagen divina. Hatshepsut se presentaba no solo como faraona, sino como una manifestación de lo divino en la tierra. Los sacerdotes, al realizar ceremonias en estos templos, proclamaban su grandeza y legitimidad. Así, cada piedra colocada en sus monumentos era un recordatorio de su conexión con lo sagrado y su dominio sobre Egipto. A medida que Hatshepsut consolidaba su poder, la guerra y la paz se convirtieron en herramientas cruciales en su gobierno. Aunque su reinado es conocido por su enfoque en la construcción y el comercio, no podemos olvidar que también tuvo que enfrentar desafíos militares. Hatshepsut entendió que la estabilidad de Egipto dependía de la habilidad para mantener la paz, pero también de la preparación para la guerra. Su estrategia militar se basaba en la astucia y la diplomacia, evitando conflictos innecesarios siempre que fuera posible. Cuando se presentaba la necesidad de la guerra, Hatshepsut optaba por una estrategia cuidadosa. En lugar de lanzarse a batallas abiertas, prefería alianzas estratégicas y negociaciones. Esto le permitió expandir su influencia sin el costo devastador de una guerra prolongada. Sin embargo,
Cuando la situación lo requería, no dudaba en movilizar a sus tropas, demostrando su capacidad de liderazgo y su compromiso con la defensa de Egipto. Un ejemplo notable de su enfoque fue la expedición a Punt, que no solo fue un viaje comercial, sino también una demostración de poder. Hatshepsut utilizó esta misión para fortalecer la economía de Egipto y, al mismo tiempo, mostrar a sus enemigos que estaba dispuesta a proteger sus intereses. La combinación de comercio y fuerza militar le permitió mantener la paz en sus fronteras mientras expandía su riqueza y prestigio. Hatshepsut también supo aprovechar la propaganda para consolidar su imagen como una faraona fuerte y capaz. Las inscripciones en sus templos y monumentos resaltaban sus logros militares, incluso si muchos de ellos eran más simbólicos que reales. Esta estrategia no solo fortalecía su posición ante el pueblo, sino que también enviaba un mensaje claro a sus adversarios. Egipto estaba bajo un liderazgo firme y decidido, capaz de enfrentar cualquier amenaza. A medida que Hatshepsut se afirmaba en el trono, la figura de Thutmose III se convertía en una sombra inquietante. Aunque era su hijastro, la rivalidad entre ellos no tardó en intensificarse. Thutmose III, un joven guerrero, deseaba demostrar su valía y reclamar el poder que sentía que le pertenecía por derecho. Mientras Hatshepsut consolidaba su reinado, él se sentía cada vez más marginado, lo que alimentaba su ambición y resentimiento. La corte se convirtió en un campo de batalla psicológico. Hatshepsut, astuta y estratégica, utilizaba su ingenio para mantener el control. Sin embargo, Thutmose III no se quedaba de brazos cruzados. Con cada victoria militar que lograba, su popularidad crecía, y la presión sobre Hatshepsut aumentaba. La tensión entre ellos se palpaba en cada reunión, donde las miradas desafiantes hablaban más que las palabras. A medida que pasaba el tiempo, la rivalidad se tornó más peligrosa. Thutmose III comenzó a formar alianzas con nobles descontentos, buscando desestabilizar el reinado de Hatshepsut. Ella, consciente de la amenaza, decidió actuar. En un movimiento audaz, reafirmó su autoridad, incluso adoptando símbolos masculinos para reforzar su imagen de faraón. La batalla por el poder estaba lejos de terminar, y ambos sabían que solo uno podría salir victorioso. La desaparición de Hatshepsut es un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. Tras años de reinado, su figura comenzó a desvanecerse de las inscripciones y monumentos. ¿Qué ocurrió realmente en esos últimos días? Algunos creen que su hijastro, Thutmose III, pudo haber tenido un papel en su misteriosa desaparición, buscando borrar su legado para consolidar el suyo. Sin embargo, las teorías son tan variadas como intrigantes. Otros sugieren que Hatshepsut pudo haber muerto de causas naturales, dejando un vacío de poder que Thutmose III aprovechó. Sin embargo, la falta de un entierro adecuado y la ausencia de su momia en las tumbas reales alimentan aún más el misterio. ¿Acaso su cuerpo fue ocultado para evitar que su legado fuera recordado? Las excavaciones en el Valle de los Reyes han revelado pistas, pero la verdad sigue siendo esquiva. La historia de Hatshepsut es un recordatorio de cómo el poder puede ser efímero. Su imagen fue borrada de la historia, pero su legado perdura en las maravillas arquitectónicas que dejó atrás. La búsqueda de respuestas sobre su desaparición continúa, y cada descubrimiento en las arenas del tiempo podría arrojar luz sobre este fascinante capítulo de la historia egipcia. ¿Lograremos algún día desentrañar los secretos que rodean su final? La historia de Hatshepsut no solo se desvaneció, sino que fue deliberadamente borrada. Tras su muerte, su sucesor, Thutmosis III, temía su legado. Para consolidar su poder, comenzó a eliminar su nombre de los registros. Las inscripciones que la veneraban fueron destruidas y sus monumentos fueron desmantelados. ¿Te imaginas el esfuerzo que se necesitó para borrar a una reina de la historia? Las estatuas de Hatshepsut fueron destruidas y su imagen fue reemplazada por la de Thutmosis III. Este acto de usurpación no solo fue físico, sino también simbólico. Al borrar su historia, se intentó borrar su influencia.
Hatshepsut había sido una faraona poderosa, y su legado amenazaba la narrativa masculina del poder en Egipto. ¿Por qué temer a una mujer que había demostrado su valía? Con el tiempo, el nombre de Hatshepsut se convirtió en un eco distante. Las generaciones posteriores apenas conocían su historia. Sin embargo, su legado no se extinguió por completo. Arqueólogos modernos han comenzado a desenterrar su vida, revelando fragmentos de su reinado. Cada descubrimiento es un paso hacia la reivindicación de su lugar en la historia. ¿No es fascinante cómo el tiempo puede ocultar y revelar al mismo tiempo? A medida que los siglos pasaron, la figura de Hatshepsut fue olvidada, pero la arqueología tenía otros planes. En el siglo XX, los arqueólogos comenzaron a descubrir pistas que revelaban su existencia. En 1903, el egiptólogo James Henry Breasted exploró el templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari, donde encontró inscripciones que narraban su vida y logros. Estas inscripciones, escondidas entre las piedras, contaban la historia de una mujer que desafió las normas de su tiempo. Los hallazgos no se detuvieron ahí. En 2006, un equipo de arqueólogos descubrió un sarcófago que se creía pertenecía a Hatshepsut. Este descubrimiento fue un momento crucial, ya que ofrecía nuevas evidencias sobre su vida y su reinado. Las pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo encontrado era efectivamente de una mujer, lo que reforzó la idea de que Hatshepsut había sido una faraona poderosa y no solo una figura olvidada. La historia de Hatshepsut comenzó a resurgir, y con ella, un interés renovado por su legado. Las investigaciones continuaron, revelando más sobre su vida, sus logros y los misterios que la rodeaban. Cada nuevo hallazgo era como una pieza de un rompecabezas que poco a poco iba formando la imagen de una reina que desafió las convenciones y dejó una huella imborrable en la historia de Egipto. A lo largo de la historia, la percepción de Hatshepsut ha sido un enigma. En su tiempo, fue vista como una figura poderosa, una mujer que desafió las normas de género al asumir el rol de faraón. Sin embargo, tras su muerte, su imagen comenzó a desvanecerse. Los sucesores, especialmente Tutmosis III, intentaron borrar su legado, eliminando su nombre de inscripciones y destruyendo estatuas. Esto llevó a que, durante siglos, Hatshepsut fuera considerada casi una figura mítica, relegada al olvido. Sin embargo, en el siglo XX, los arqueólogos comenzaron a reexaminar su historia. Descubrieron inscripciones que la elogiaban como una gran gobernante y constructora. Esto cambió la percepción pública, comenzando a ser vista como una pionera en un mundo dominado por hombres. Hoy, Hatshepsut es celebrada no solo por su éxito político, sino también por su audacia al desafiar las expectativas de su tiempo. Su imagen ha evolucionado, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento femenino. La narrativa moderna sobre Hatshepsut destaca su inteligencia y habilidades diplomáticas. Se la reconoce por haber establecido rutas comerciales y por sus impresionantes proyectos de construcción, como el templo de Deir el-Bahari. Esta nueva visión ha permitido que las generaciones actuales vean en ella un ejemplo de liderazgo y resiliencia. A través de su historia, Hatshepsut nos enseña que el poder no tiene género y que la historia puede ser reescrita. Hatshepsut no fue la única mujer en la historia de Egipto que desafió las convenciones. Otras reinas, como Cleopatra y Nefertiti, también jugaron papeles cruciales. Cleopatra, famosa por su inteligencia y astucia, utilizó su encanto para formar alianzas estratégicas. Mientras tanto, Nefertiti, conocida por su belleza, fue corregente junto a su esposo, el faraón Akenatón, y su influencia fue notable en la religión y el arte de su tiempo. Estas reinas, aunque diferentes en estilo y enfoque, compartían un objetivo común: el poder. Hatshepsut, al igual que ellas, utilizó su posición para impulsar el comercio y la construcción de monumentos. Su templo en Deir el-Bahari es un testimonio de su legado, al igual que las obras de Nefertiti y Cleopatra, quienes también dejaron huellas imborrables en la historia egipcia. Sin embargo, el camino de estas mujeres
no estuvo exento de desafíos. A menudo debieron luchar contra la percepción de ser menos capaces que sus contrapartes masculinos. Hatshepsut, por ejemplo, tuvo que adoptar la imagen de un faraón masculino para ser aceptada. Esta estrategia, aunque efectiva, también generó controversia y debate en su tiempo. A través de los siglos, estas reinas han sido vistas con admiración y crítica. Cada una, a su manera, ha desafiado las normas de su época, dejando un legado que aún hoy se estudia. La historia de Hatshepsut, junto a la de Cleopatra y Nefertiti, nos recuerda que el poder femenino ha sido una constante en la historia de Egipto, aunque a menudo oculto tras las sombras de sus logros. La vestimenta de Hatshepsut no era solo un reflejo de su estatus, sino también un poderoso símbolo de su autoridad. Al adoptar ropajes típicamente masculinos, como la falda corta y el tocado de faraón, Hatshepsut desdibujó las líneas entre los géneros. Esto no solo le permitió gobernar con legitimidad, sino que también proyectó una imagen de fuerza y determinación. Cada prenda que llevaba estaba cuidadosamente diseñada para transmitir su poder y su conexión con los dioses. Además, los colores y los adornos de su vestimenta tenían significados profundos. El uso del oro, por ejemplo, simbolizaba la divinidad y la riqueza, mientras que los tonos azules y verdes representaban la fertilidad y la renovación. Estos elementos no solo embellecían su figura, sino que también la vinculaban a las creencias religiosas de su tiempo, reforzando su imagen como una líder casi divina. El simbolismo de su vestimenta también se extendía a los rituales. En ceremonias importantes, Hatshepsut vestía ropajes ceremoniales que la conectaban con los dioses, mostrando su papel como intermediaria entre el mundo humano y el divino. Esta conexión no solo era visual, sino que también era un mensaje poderoso para su pueblo. Ella era la elegida para gobernar, una faraona que desafiaba las normas y se alzaba por encima de los demás. Durante el reinado de Hatshepsut, Egipto vivió una época de esplendor y estabilidad. Las calles de Tebas estaban llenas de vida. Comerciantes ofrecían sus productos, desde especias hasta textiles finos. La población disfrutaba de un crecimiento económico notable, gracias a las expediciones comerciales que Hatshepsut promovió, llevando riquezas a su tierra. La gente común, como los artesanos y agricultores, se beneficiaba de esta prosperidad, lo que les permitía vivir con mayor comodidad. La arquitectura también floreció bajo su mando. Los templos y monumentos que Hatshepsut construyó no solo eran impresionantes, sino que también servían como centros de culto y reunión. La vida religiosa era fundamental. Los sacerdotes realizaban rituales diarios para honrar a los dioses, y la población participaba en festivales que celebraban la fertilidad y la abundancia. Estos eventos unían a la comunidad, creando un sentido de pertenencia y orgullo entre los egipcios. La vida cotidiana también estaba marcada por la familia y la comunidad. Las casas eran sencillas, pero acogedoras, y la gente se reunía para compartir comidas y celebrar momentos importantes. La educación era valorada, especialmente en las clases más altas, donde los niños aprendían a leer y escribir. Hatshepsut, al ser una mujer en el poder, inspiró a muchas a desafiar las normas de género, y esto se reflejaba en la creciente participación de mujeres en diversas actividades. En resumen, la vida cotidiana en Egipto durante el reinado de Hatshepsut era un reflejo de su liderazgo visionario. La prosperidad económica, la vida religiosa activa y el fortalecimiento de la comunidad crearon un ambiente donde la gente podía prosperar. Hatshepsut no solo gobernó, transformó la vida de su pueblo, dejando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Desde pequeña, Hatshepsut fue educada en un entorno que fomentaba su futuro como líder. Su madre, la reina Ahmose, y su padre, el faraón Tutmose I, entendían que la educación era clave para preparar a su hija para el poder. Aprendió a leer y escribir jeroglíficos, así como las complejidades de la administración del reino. Esta formación no solo la dotó de conocimientos, sino que también le inculcó una profunda comprensión de la cultura y la religión egipcia.
Además, Hatshepsut fue instruida en las artes de la diplomacia y la política. Desde muy joven, participó en reuniones con altos funcionarios y aprendió a negociar con otros reinos. Esta experiencia le permitió desarrollar habilidades que serían cruciales durante su reinado. La educación de Hatshepsut no solo la preparó para ser reina, sino que también le otorgó la confianza necesaria para desafiar las normas de género de su tiempo. La influencia de su tutor, un sacerdote de Amón, fue fundamental. Le enseñó sobre la importancia de los dioses y cómo su papel como faraona estaba vinculado a la divinidad. Hatshepsut comprendió que su éxito no solo dependía de su habilidad política, sino también de su capacidad para ser vista como una figura sagrada. Esta conexión con lo divino la impulsó a adoptar una imagen masculina, un movimiento audaz que la ayudaría a consolidar su poder. Finalmente, su educación culminó en un profundo sentido de responsabilidad. Hatshepsut no solo se preparó para gobernar, sino que también se comprometió a llevar a Egipto hacia un futuro próspero. Su formación fue un viaje que la transformó de una princesa en una faraona capaz de desafiar las expectativas y dejar una huella imborrable en la historia. Así, cada lección aprendida se convirtió en un ladrillo en la construcción de su legado. La figura de Aset, la madre de Hatshepsut, fue fundamental en su vida. Desde pequeña, Aset le inculcó valores de fortaleza y determinación. Ella no solo era una madre amorosa, sino también una guía sabia que entendía la importancia de preparar a su hija para un futuro incierto. Hatshepsut aprendió de su madre a ser astuta y a no temer a los desafíos que la vida le presentaría. Aset también le transmitió el conocimiento de la historia y la cultura egipcia. Hatshepsut absorbió cada lección, cada relato sobre los grandes faraones que la precedieron. Esta educación le permitió comprender su lugar en la dinastía y la responsabilidad que conllevaba. La madre de Hatshepsut no solo fue su primera maestra, sino también su mayor inspiración. La influencia de Aset se extendió más allá de la educación. Su madre le enseñó a ser resiliente en un mundo donde las mujeres eran a menudo relegadas a un segundo plano. Hatshepsut observó cómo Aset enfrentaba las adversidades con gracia y coraje, lo que le dio el valor necesario para desafiar las normas de su tiempo. Esta lección fue crucial en su camino hacia el poder. La relación entre Hatshepsut y Aset fue un pilar en su vida. A medida que crecía, la figura materna se convirtió en un símbolo de lo que podía lograr. Aset no solo le brindó amor, sino también la confianza para convertirse en la faraona que desafiaría las expectativas. La historia de Hatshepsut es, en parte, un homenaje a la influencia de su madre, una mujer que dejó una huella imborrable en su destino. El Nilo, ese majestuoso río que serpentea a través de Egipto, fue la columna vertebral de la civilización. Para Hatshepsut, su relación con el Nilo era vital. Desde pequeña, aprendió que la vida en el desierto dependía de las inundaciones anuales que traían nutrientes a la tierra. Sin el Nilo, la agricultura, su principal fuente de riqueza, habría sido imposible. Las inundaciones del Nilo no solo fertilizaban los campos, sino que también permitían el cultivo de trigo, cebada y lino. Hatshepsut entendía que la agricultura era el pilar de su reino. Durante su reinado, impulsó proyectos agrícolas que aseguraron la prosperidad de Egipto. Las cosechas abundantes significaban más recursos para construir templos y monumentos. Además, el Nilo facilitaba el comercio. Las barcazas cargadas de productos agrícolas navegaban por sus aguas, conectando Egipto con otras tierras. Hatshepsut aprovechó esta vía fluvial para expandir su influencia. La riqueza que provenía del Nilo le permitió no solo gobernar, sino también dejar un legado que perduraría a través de los siglos. En la época de Hatshepsut, Egipto experimentó un florecimiento cultural sin precedentes. Las artes y la arquitectura alcanzaron nuevas alturas, reflejando la grandeza de su reinado. Tú puedes imaginar cómo los artistas, inspirados por la majestuosidad del Nilo, creaban obras que capturaban la esencia de la vida cotidiana
y la espiritualidad. Las pinturas murales adornaban los templos, narrando historias de dioses y faraones, mientras que las esculturas en piedra parecían cobrar vida, mostrando la destreza de los artesanos de la época. La arquitectura también floreció bajo su mandato. El templo de Deir el-Bahari, una obra maestra construida en honor a Hatshepsut, se alza majestuosamente en la ladera de la montaña. Imagina su estructura, con columnas imponentes y relieves que narran sus hazañas. Este templo no solo era un lugar de culto, sino un símbolo de poder y devoción, donde la cultura y la religión se entrelazaban en una danza de colores y formas. La música y la danza también desempeñaron un papel crucial en la vida cultural de Egipto. Las celebraciones en honor a los dioses estaban llenas de melodías hipnotizantes y movimientos fluidos. Tú puedes imaginar a las bailarinas, vestidas con trajes brillantes, moviéndose al ritmo de instrumentos como el laúd y la flauta, creando un ambiente de alegría y devoción. Estas expresiones artísticas no solo entretenían, sino que también fortalecían la conexión entre el pueblo y sus creencias. El arte de la escritura también floreció, con jeroglíficos que adornaban las paredes de templos y tumbas. Cada símbolo contaba una historia, un secreto del pasado que Hatshepsut quería preservar. Tú puedes visualizar a los escribas, concentrados en su trabajo, plasmando en papiros las hazañas de su reina. Este renacer cultural no solo celebraba la vida, sino que también aseguraba que la historia de Hatshepsut perdurara a través de los siglos, convirtiéndola en una figura legendaria en la memoria colectiva de Egipto. La muerte de Hatshepsut, ocurrida alrededor del año 1458 a.C., está rodeada de un halo de misterio. Aunque se cree que murió de causas naturales, algunos historiadores sugieren que su final pudo haber sido más oscuro. Las circunstancias exactas de su fallecimiento no están del todo claras, lo que ha alimentado especulaciones durante siglos. ¿Fue realmente una enfermedad lo que la llevó a la muerte? ¿O hubo otros factores en juego? La falta de registros precisos deja mucho a la imaginación. Tras su muerte, su legado se vio amenazado. Su sucesor, Tutmosis III, intentó borrar su memoria, eliminando su nombre de monumentos y registros. Este acto de deshonra plantea la pregunta: ¿temía Tutmosis III a su poderosa madre adoptiva? La historia de Hatshepsut se convierte así en un juego de sombras, donde los secretos de su reinado y su muerte se entrelazan, dejando un rastro de intriga que perdura hasta nuestros días. Los arqueólogos han encontrado su tumba en el Valle de los Reyes, pero muchos se preguntan si realmente es su lugar de descanso final. Algunos creen que su cuerpo fue ocultado deliberadamente para protegerlo de los enemigos. Esta teoría añade otra capa de misterio a su historia. ¿Qué secretos guarda el Valle de los Reyes sobre la faraona que desafió las normas de su tiempo? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando la curiosidad por la vida y muerte de Hatshepsut. La momificación era un ritual sagrado en el antiguo Egipto, diseñado para preservar el cuerpo y asegurar la vida eterna. Para los egipcios, el cuerpo era el hogar del alma, y su conservación era esencial para el viaje al más allá. Hatshepsut, como faraona, no solo fue objeto de este proceso, sino que también simbolizó la conexión entre la vida y la muerte. La extracción de órganos, el secado con natrón y el embalsamamiento eran pasos cruciales en este ritual. Los egipcios creían que, tras la muerte, el alma debía atravesar un juicio ante Osiris. Este proceso determinaba si el difunto era digno de entrar en el más allá. La famosa escena del pesaje del corazón mostraba cómo el corazón del fallecido se colocaba en una balanza, equilibrado contra la pluma de Maat, diosa de la verdad. Si el corazón era más ligero, el alma podía continuar su viaje. Las tumbas eran construidas con gran detalle, reflejando la importancia de la vida después de la muerte. Hatshepsut eligió la impresionante Deir el-Bahari, donde su templo funerario se alza majestuosamente. Estas estructuras no solo eran lugares de descanso, sino también espacios donde se ofrecían rituales y ofrendas para asegurar la felicidad del difunto en el más allá. La riqueza de estos lugares
era un reflejo de su estatus y poder. La vida después de la muerte era un concepto central en la cultura egipcia. Los rituales funerarios, las ofrendas y las inscripciones en las tumbas eran esenciales para guiar al alma en su viaje. Hatshepsut, al igual que otros faraones, dejó un legado que trascendía su muerte, asegurando que su nombre y su esencia perduraran en el tiempo. La momificación y los ritos funerarios eran, en esencia, una forma de inmortalidad. El reinado de Hatshepsut marcó un antes y un después en la política egipcia. Al asumir el poder, desafió las normas tradicionales, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en gobernar como faraona. Esto no solo alteró la percepción de género en el liderazgo, sino que también permitió una mayor inclusión de mujeres en roles de influencia. Su gobierno estableció un modelo que rompía con la idea de que solo los hombres podían liderar el país. Además, Hatshepsut impulsó el comercio exterior, estableciendo rutas comerciales que enriquecieron a Egipto. Esto no solo fortaleció la economía, sino que también fomentó la diplomacia con otras naciones. Su enfoque pragmático en la política exterior permitió que Egipto prosperara en un tiempo de inestabilidad. Las expediciones a Punt, por ejemplo, no solo trajeron riquezas, sino que también elevaron el estatus de Egipto en el mundo antiguo. Bajo su mando, la construcción de templos y monumentos también se volvió un símbolo de poder. Hatshepsut ordenó la edificación de su famoso templo en Deir el-Bahari, que no solo era un lugar de culto, sino también una declaración de su legado. Estos proyectos arquitectónicos no solo embellecieron el paisaje egipcio, sino que también consolidaron su posición como una líder visionaria, capaz de dejar una huella imborrable en la historia. A lo largo de la historia, la figura de Hatshepsut ha capturado la imaginación de escritores y poetas. Su vida ha sido retratada en diversas obras literarias, donde se destaca su audacia y determinación. En la literatura, Hatshepsut es a menudo presentada como un símbolo de poder femenino, desafiando las normas patriarcales de su tiempo. Este enfoque ha permitido que su historia resuene en diferentes épocas, inspirando a generaciones a cuestionar las limitaciones impuestas por la sociedad. En novelas históricas, Hatshepsut es a menudo representada como una mujer que no solo lucha por su lugar en el trono, sino que también enfrenta traiciones y desafíos. Estas narraciones destacan su inteligencia y astucia, convirtiéndola en una figura compleja y fascinante. Autores contemporáneos han explorado su vida desde diferentes ángulos, revelando aspectos menos conocidos de su reinado y su legado, lo que añade profundidad a su personaje literario. Además, su historia ha sido adaptada en obras de teatro y películas, donde se enfatiza su lucha por el reconocimiento y el respeto. Estas adaptaciones no solo buscan entretener, sino también educar al público sobre la importancia de su figura en la historia egipcia. La representación de Hatshepsut en la literatura y el cine ha permitido que su legado perdure, convirtiéndola en un ícono cultural que trasciende el tiempo y el espacio. Las leyendas sobre Hatshepsut han viajado a través de los siglos, contándose de boca en boca en las aldeas del antiguo Egipto. Se dice que su espíritu aún ronda los templos que construyó, protegiendo su legado. Muchos creen que ella poseía un poder sobrenatural, capaz de comunicarse con los dioses. Las historias narran cómo, en noches de luna llena, su figura se aparecía en el Nilo, guiando a los navegantes perdidos hacia la orilla. En estas narraciones, Hatshepsut es retratada como una mujer de gran astucia y valentía. Se cuenta que, para mantener su poder, se disfrazaba de hombre, llevando una barba postiza y vestimenta masculina. Esta transformación no solo le permitió gobernar, sino que también la convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino en una época dominada por hombres. Las historias de su ingenio se transmiten de generación en generación, inspirando a muchas a desafiar las normas. Los relatos también mencionan su relación con el dios Amón, quien supuestamente le otorgó su poder. Se dice que ella era su elegida, y que su reinado fue un regalo divino. Las leyendas hablan de rituales secretos que realizaba en su honor, donde se comunicaba con él para asegurar la prosperidad de Egipto.
Estas historias alimentan la fascinación por su figura, convirtiéndola en un mito viviente que aún resuena en la cultura egipcia. En la actualidad, Hatshepsut ha resurgido como un ícono en la cultura popular. Su historia ha sido reinterpretada en libros, películas y series, donde se destaca su valentía y astucia. Muchos artistas han encontrado en su figura una fuente de inspiración, creando obras que reflejan su lucha por el poder en un mundo dominado por hombres. La imagen de Hatshepsut, vestida con ropajes masculinos y una barba ceremonial, se ha convertido en símbolo de empoderamiento femenino. Las novelas históricas han explorado su vida con un enfoque más humano, mostrando sus emociones y dilemas. En estas narrativas, Hatshepsut no solo es una faraona, sino una mujer que desafía las normas de su tiempo. Además, su figura ha sido representada en documentales que analizan su legado, combinando la historia con elementos visuales impactantes que capturan la esencia de su reinado. Esto ha permitido que nuevas generaciones se interesen por su historia. Incluso en el ámbito de los videojuegos, Hatshepsut ha encontrado su lugar. Algunos títulos la presentan como una líder estratégica, enfrentándose a enemigos, mientras busca mantener su reino. Esta representación moderna ha ayudado a que su historia trascienda el tiempo, convirtiéndola en un personaje relevante para el público actual. A través de estas diversas plataformas, Hatshepsut se ha consolidado como un símbolo de resiliencia y poder femenino, inspirando a muchos a conocer más sobre su vida y legado. La búsqueda de la tumba de Hatshepsut ha sido un enigma que ha intrigado a arqueólogos y egiptólogos durante siglos. Desde el descubrimiento de su templo en Deir el-Bahari, los investigadores han especulado sobre la ubicación de su última morada. Muchos creen que su tumba podría estar escondida en las cercanías, en el Valle de los Reyes, un lugar donde los faraones fueron enterrados con gran pompa y misterio. A lo largo de los años, diversas expediciones han intentado desentrañar este misterio. En 1903, el arqueólogo británico Howard Carter, famoso por descubrir la tumba de Tutankamón, también exploró el área en busca de pistas sobre Hatshepsut. Sin embargo, fue en 2006 cuando se realizó un hallazgo significativo. Un equipo de arqueólogos encontró una serie de tumbas que podrían estar relacionadas con la reina. Las excavaciones revelaron sarcófagos y objetos funerarios que sugieren la existencia de una tumba real. Sin embargo, la tumba de Hatshepsut sigue siendo esquiva. Algunos expertos creen que pudo haber sido destruida o saqueada en la antigüedad, lo que complica aún más su búsqueda. A pesar de esto, la fascinación por su historia y su legado continúa impulsando nuevas exploraciones. Hoy en día, la tecnología moderna, como la tomografía computarizada y la fotografía aérea, está revolucionando la forma en que se llevan a cabo estas investigaciones. Los científicos están utilizando herramientas avanzadas para escanear el subsuelo en busca de estructuras ocultas. La búsqueda de la tumba de Hatshepsut no solo es un viaje hacia el pasado, sino también un testimonio del ingenio humano en la exploración de lo desconocido. Hatshepsut se erige como un símbolo poderoso en la historia del feminismo. En un mundo dominado por hombres, ella desafió las normas de su tiempo, asumiendo el rol de faraón con una audacia que aún resuena hoy. Su historia es un recordatorio de que las mujeres pueden ocupar posiciones de poder y liderazgo, incluso en las circunstancias más adversas. Al vestirse como hombre y adoptar títulos masculinos, Hatshepsut no solo se adaptó a las expectativas de su época, sino que también rompió barreras, mostrando que la identidad de género no limita la capacidad de gobernar. Su legado va más allá de la política. Se convierte en un faro de inspiración para las mujeres que luchan por sus derechos. Hatshepsut nos enseña que la fuerza y la determinación pueden desafiar las expectativas sociales. En un tiempo donde las mujeres eran relegadas a roles secundarios, ella se convirtió en una figura central, mostrando que el liderazgo no tiene género. Su historia invita a reflexionar sobre cómo las mujeres han sido históricamente subestimadas y cómo, a través de la historia, han encontrado formas de hacerse oír. Hoy,
Hatshepsut es recordada no solo como una faraona, sino como un ícono del empoderamiento femenino. Su vida y su reinado son un testimonio de que las mujeres pueden ser líderes, innovadoras y agentes de cambio. En cada rincón del mundo, su historia inspira a nuevas generaciones a luchar por la igualdad y a desafiar las normas establecidas. Así, Hatshepsut se convierte en un símbolo atemporal, un recordatorio de que el poder y la determinación no conocen límites, ni de género ni de tiempo. El legado de Hatshepsut se siente a lo largo de los siglos, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Su audacia y determinación para desafiar las convenciones de su tiempo han inspirado a muchas mujeres a lo largo de la historia. Al asumir el título de faraón, ella no solo gobernó, sino que también abrió un camino para que futuras generaciones de mujeres se sintieran empoderadas a buscar sus propios sueños y aspiraciones, sin importar las limitaciones impuestas por la sociedad. Su influencia se puede ver en la forma en que las mujeres han comenzado a ocupar roles de liderazgo en diversas culturas. Hatshepsut se convirtió en un símbolo de resistencia y fuerza femenina, mostrando que el poder no tiene género. A través de su vida, dejó claro que las mujeres pueden ser líderes, guerreras y visionarias, desafiando las normas establecidas y dejando una huella imborrable en la historia. Incluso en la actualidad, Hatshepsut es recordada como una figura emblemática en el feminismo. Su historia resuena en movimientos que luchan por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Cada vez que una mujer se levanta para reclamar su lugar en el mundo, se puede sentir la presencia de Hatshepsut, empujando a nuevas generaciones a seguir su ejemplo y a no tener miedo de ser quienes son. La vida de Hatshepsut nos enseña que el poder no es solo una cuestión de posición, sino de determinación y astucia. Ella desafió las normas de su tiempo, mostrando que el liderazgo puede venir en muchas formas. A veces, es necesario adoptar roles inesperados para lograr lo que deseas. Hatshepsut se vistió como un hombre, no solo para ser aceptada, sino para demostrar que el valor y la capacidad no tienen género. Además, su historia resalta la importancia de la visión. Hatshepsut no solo se enfocó en su reinado, sino que también pensó en el futuro de Egipto. Invirtió en grandes proyectos arquitectónicos y comerciales que beneficiaron a su pueblo. Esto nos recuerda que un buen líder debe tener la capacidad de mirar más allá del presente y planificar para las generaciones venideras. La resiliencia es otra lección clave de su vida. A pesar de los obstáculos y la oposición, Hatshepsut mantuvo su curso. Su capacidad para adaptarse y superar adversidades es un ejemplo poderoso para todos. Nos enseña que, aunque el camino sea difícil, la perseverancia puede llevarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Finalmente, el legado de Hatshepsut nos invita a reflexionar sobre la autenticidad. Ella fue fiel a sí misma y a sus convicciones, lo que le permitió dejar una huella imborrable en la historia. En un mundo donde a menudo se espera que encajemos en moldes, su vida nos inspira a ser auténticos y a luchar por lo que creemos, sin importar las expectativas externas. A medida que profundizamos en la vida de Hatshepsut, nos encontramos con un laberinto de secretos y misterios que aún permanecen ocultos. ¿Qué pasó realmente con su legado? Muchos de sus monumentos fueron destruidos o modificados por sus sucesores, quienes temían su poder. Las inscripciones que una vez celebraron su reinado fueron borradas, como si quisieran borrar su existencia misma. ¿Por qué tanto miedo a su figura? Es un enigma que nos invita a investigar más a fondo. Las tumbas de los faraones suelen ser tesoros de información, pero la de Hatshepsut es un rompecabezas. Algunos arqueólogos creen que su tumba podría estar escondida en el Valle de los Reyes, camuflada entre las de otros faraones. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado su cuerpo. ¿Acaso se ocultó para proteger su esencia de aquellos que la despreciaban? Este misterio añade una capa de intriga a su historia, haciéndonos cuestionar lo que realmente sabemos. Además, hay teorías sobre su relación con los dioses. Hatshepsut se proclamó hija de Amón,
y algunos creen que utilizó esta conexión divina para legitimar su reinado. Pero, ¿realmente fue favorecida por los dioses? ¿O fue todo parte de un elaborado juego de poder? Las respuestas podrían estar enterradas en los textos antiguos que aún no hemos descifrado por completo. Cada descubrimiento arqueológico nos acerca a la verdad, pero el velo del tiempo sigue ocultando más de lo que revela. Finalmente, la figura de Hatshepsut sigue siendo un símbolo de empoderamiento femenino en un mundo dominado por hombres. Su historia está llena de contradicciones y secretos que esperan ser desvelados. Cada nuevo hallazgo arqueológico podría cambiar nuestra percepción de ella, revelando no solo su grandeza, sino también los secretos que la llevaron a convertirse en una de las faraonas más enigmáticas de la historia. La búsqueda de la verdad continúa, y tú puedes ser parte de ella. Al mirar hacia atrás en la vida de Hatshepsut, es imposible no sentir admiración por su audacia y determinación. Esta faraona no solo desafió las normas de su tiempo, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de Egipto. Su ascenso al poder, disfrazándose de hombre, es un testimonio de su ingenio y de su deseo de ser reconocida como una líder legítima. Hatshepsut construyó monumentos impresionantes y fomentó el comercio, lo que trajo prosperidad a su reino. Su legado, sin embargo, es un enigma. A pesar de sus logros, su nombre fue borrado de muchas inscripciones y monumentos tras su muerte, un intento de sus sucesores de restablecer el orden patriarcal. Este acto de olvido no solo refleja la fragilidad del reconocimiento en la historia, sino también la lucha de las mujeres en el poder. Hatshepsut, a pesar de todo, sigue siendo un símbolo de resistencia y poder femenino en un mundo dominado por hombres. Hoy, su historia resuena con fuerza. Hatshepsut no es solo una figura histórica, es un recordatorio de que el poder puede tomar muchas formas y que la historia a menudo es escrita por aquellos que tienen la voz más fuerte. Su vida nos invita a cuestionar las narrativas establecidas y a reconocer el valor de las mujeres en la historia. A través de sus logros y su lucha, Hatshepsut nos enseña que el legado de una persona puede perdurar, incluso cuando su nombre es olvidado. Gracias por acompañarme en este viaje a la historia de Hatshepsut. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.